Su nombre es bien difícil de decir, la verdad es que la mayoría de nosotros la conoce y la pronuncia muy bien. Y la razón es tan sencilla como preocupante. La bacteria Helicobacter pylori estaría afectando, escuche bien, al 70% de la población y es la principal causa de cáncer gástrico. ¿A qué síntomas tenemos que estar alerta, Andrea Pino? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Nati, ¿cómo están? Buenos días. ¿Saben cómo llegamos a esa cifra del 70%? ¿Cómo? Porque de todas las personas que se hacen alguna vez una endoscopía, el 70% resulta que tiene esta bacteria alojada en su estómago. Y por eso queremos hablar de qué significa vivir con esta bacteria y personas que durante toda su vida nunca se enteran que viven con ella. Estamos junto al gastroenterólogo de la Clínica Universidad de los Andes, Christian von Mühlenbrock, que nos va a orientar sobre dónde se aloja esta bacteria, qué significa vivir con ella, por qué hay que tratarla. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola Andrea, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Doctor, a ver si podemos ahí un poco más frente a la cámara. Doctor, ¿qué significa vivir con esta bacteria cuyo nombre parece muy difícil pronunciar, pero la verdad es que se estima que el 70% de la población vive con ella? O sea, a los médicos nos encanta poner nombres raros a las cosas, así que entiendo ahí en el público, o sea, en el estudio que les haya contado hablar este nombre raro, Helicobacter pylori. De hecho, yo la tuve, o sea, sin ir más lejos, es algo súper frecuente. Andrea, estábamos comenzando, también la tuvo, o sea, es algo que yo creo muchos de nosotros la hemos tenido. Ahora, no necesariamente tener esta bacteria significa tener un síntoma o tener alguna consecuencia para no alertar a la gente, pero es bien frecuente, o sea, es algo que podemos ver incluso, tú decías, más de la mitad, más de un 70% de la gente que se hace endoscopía va a tener esta bacteria. Y lo que encontramos muchas veces es solamente una gastritis, o sea, molestias bien específicas, pero el miedo que tenemos de esto es porque es uno de los factores de riesgo para el cáncer gástrico, que en nuestro país tiene gran relevancia y todos hemos tenido algún familiar que haya tenido alguna de esta terrible enfermedad. Entonces, por eso la relevancia que tiene un poquito en buscar esta bacteria en la población chilena. Partamos también por las cifras, porque más de 3.000 personas al año mueren por cáncer gástrico y este es un factor de riesgo, por eso hay que tratarlo. ¿Cómo se trata esta bacteria, la Helicobacter pylori? Es una bacteria que, así como es difícil diagnosticarla muchas veces, y de hecho no se conocía hasta los años 80. Esta es una bacteria que es bien anecdótico, de hecho los que la descubrieron ganaron el Nobel por descubrirla, y es el principal, así como tú dices, el principal carcinógeno, o sea, el principal bacteria que produce el cáncer gástrico. Y lo bueno es que tiene tratamiento, hay distintos tipos de tratamiento, habitualmente antibióticos, todos nos ha tocado tomar antibióticos, es bien terrible tomar varios días, habitualmente el tratamiento son más de 14 días, por eso mucha gente no sigue el tratamiento, pero hay ahora un nuevo esquema, entonces, y eso también acercarse un poco cuando ustedes vean a su médico o vean al médico tratante que les va a pedir esto, es conversar sobre los distintos métodos. Y lo otro es que nuestro GES lo asegura, o sea, ni siquiera es una barrera económica porque el GES asegura el tratamiento del Helicobacter pylori con estos antibióticos. Eso es muy bueno. Está Natalia López en el estudio, doctor. Natalia, te escucho. Hola, Natalia. Hola, doctor, buenos días. La verdad es que este tema está interesante porque todos conocemos o hemos sido afectados de esta bacteria. A propósito de eso, yo le quería preguntar, ¿con cuánta frecuencia o cuándo debo ir a hacerme una endoscopía? Y en el caso de que se me detecte, yo, por ejemplo, ¿se la puedo contagiar a mi familia? ¿Qué resguardos debo tener más allá del tratamiento? Uy, me encanta tu pregunta. Mira, en general todos le tienen miedo a la endoscopia. Sí, pues. Todos piensan que es como, yo lo hablaba con Andrés, como que lo piensan como que fuera una cirugía o algo terrible, pero la verdad es un procedimiento que no invasivo. Yo puedo dar mi experiencia, yo me lo he hecho hasta despierto. No es la idea que la gente se la haga despierto, pero no, es algo que es cortito, son 10-15 minutos. No, pero no le tengan miedo, es algo totalmente viable. Pero ustedes van a estar durmiendo, en la casa van a estar durmiendo, no se preocupen. Pero más o menos debiese hacer después de los 40 años a cualquier paciente con síntomas. Okay. O sea, en Chile, si uno tiene la posibilidad, y de hecho en todos los hospitales públicos tenemos acceso a endoscopía, uno debiese desde los 40 años, cada 5 años hacerse. Ahora, va a depender de lo que encontremos en la endoscopía, si se tiene que hacer más frecuente o no, o antes. Por ejemplo, si ustedes tuvieron algún antecedente familiar de cáncer gástrico, yo debiese hacer antes la endoscopía. Ok. Doctor, ¿y estos síntomas? Gastritis frecuentes, úlceras también, entiendo que puede tener una persona con esta bacteria. Claro, la gran mayoría de la gente que tiene Helicobacter va a tener... Más o menos el 70% va a tener una gastritis, o sea, un malestar inespecífico, va a tener, de hecho, la endoscopía uno va a ver algunas heridas chiquititas, pero las otras complicaciones son desde una úlcera,
que puede haber en distintas partes, y ya lo más raro, pero lo que más nos preocupa es el tema del cáncer gástrico, pero es gastritis o úlceras, como lo que más vemos. Natalia. Doctor, me queda una pregunta en el tintero. ¿La puedo contagiar? Por ejemplo, si me la detectan, ¿se la puedo contagiar a mi hijo, a mi marido, en fin? Mira, me encantaría dar la respuesta, no sabemos, pero lo más probable es que sí. De hecho, hemos hecho algunos estudios y lo estamos viendo todavía, que incluso los animales podrían tenerlo. Wow. Ahora, eso obviamente es algo que está todavía en estudio, pero se cree que hay un ambiente familiar y de hecho por eso en países donde hay menos higiene ambiental tienden a haber más Helicobacter pylori. O sea, probablemente haya un grado de contagio entre nosotros los familiares o entre la pareja o entre los animales. No sabemos muy bien, pero lo más probable es que sí. Entonces, se recomienda cuando haya algún caso en la familia, testear al resto por si acaso. Y si yo ya hice el tratamiento con los 14 días de antibióticos, ¿puedo volver a tener la bacteria? Parece una historia de terror, pero sí, o sea, se puede volver a tener. Es rara la reinfección, existe. Claro, es importante y mucha gente se lo olvida o le da lata después de ir a verse, pero uno tiene que chequearse que la bacteria se haya realmente muerto. Y eso tiene que ser más o menos 2 meses después del tratamiento. Ahora, el riesgo de reinfección es bajo, menos del 10%, pero existe. Entonces, en ese caso, si hay síntomas nuevamente, hay que volver a chequearse. Doctora, aprovechando que tenemos aquí un estómago, podemos hablar un poco de la función y de dónde se aloja esta bacteria, a ver si se alcanza a ver, porque el doctor trajo aquí su modelo. Tenemos acá, estamos como casi en clase, así que mis alumnos se van a reír con esta cosa, pero en general el estómago está obviamente mucho más grande, usted no tiene una guata tan grande, por si acaso, pero el estómago habitualmente tiene varias partes, que es donde entra la comida, tiene esta parte donde sale la comida, que es el duodeno, y la bacteria habitualmente se aloja acá, cerca del píloro, y de ahí Helicobacter pylori. Sí, son nombres raros, pero igual tienen un sentido, obviamente, esta cosa. Y se aloja acá, y habitualmente esa bacteria aquí empieza a generar, como su casa, empieza a generar, para no tener molestia, empieza a alterar la mucosa del estómago, y eso hace que se genere heridas, se genere la úlcera, habitualmente en la salida del estómago, que se llama el duodeno, y en la parte interna del estómago, que es donde está la úlcera gástrica. Es más o menos donde genera la gran molestia. Doctor, la última pregunta, al menos de mi parte, ¿cómo se relaciona esta bacteria con algunos factores como alimentación, estrés? ¿Tienen alguna relación todos esos factores? O sea, la bacteria la podemos contagiar independiente de que estemos estresados, que seamos monjes zen, que estemos así en la montaña, nos podemos contagiar igual, pero la manifestación de la bacteria sí puede tener relación. O sea, de hecho hay un eje cerebro-intestino. Hay muchas veces que el estrés por liberación de cortisol o a través del nervio vago, que es una conexión mecánica, como una carretera que tenemos entre el cerebro y el estómago, puede motivar a que yo genere más daño o más síntomas. Y eso se llama dispepsia. Entonces, no es que vaya a tener más infección, pero sí puedo manifestarla distinto por el estrés o la alimentación, si es distinta, si tengo una alimentación más alta, un procesado, eso puede hacer. Porque, por ejemplo, las úlceras a veces se relacionan con estrés. Exacto, pero tiene que haber otro fatigante. O sea, por puro tener estrés, si no estaríamos todos con úlcera, o yo por lo menos tendría úlcera, no, yo creo que la Andrea también nos la ha aventado hasta ahora, pero en general, las úlceras, el estrés es un gatillante más. O sea, si yo tengo Helicobacter, si yo tomo medicamentos como antiinflamatorios y además tengo estrés, obviamente tengo más riesgo de hacer úlcera. Doctor, le quiero agradecer esta entrevista tan ilustrativa, además, y antes de despedir, quiero que se fijen en los pin que tiene el doctor, porque tiene un pin de estómago y otro pin con el intestino grueso y el intestino delgado. No te creo. Encontré máximo, ahí nos pasa el dato del pin. Así que muchas gracias, doctor, a ver si se alcanza a ver ahí en la solapa. Sí, se ve perfecto. Le vamos a pedir el dato. Así que, doctor, muchas gracias y ya quedaron completamente informados sobre esta bacteria, la Helicobacter pylori. Oye, está interesantísimo el tema. Le damos las gracias al doctor, no por esta entrevista, sino esta clase magistral a propósito de esta bacteria a la que tenemos que estar muy atentos. Andrea, muchas gracias y traiga un pin para acá también. Nos vemos, buenos días. Soy a las 7 con